Hola, queridos hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante, que es el referido a la idolatría. En los 10 mandamientos, en Éxodo 20, nos indica la palabra de Dios como el segundo mandamiento. Está en el versículo 4, Éxodo 20, versículo 4. El Señor no quiere que nosotros seamos personas idólatras. Hoy vamos a explicar en qué consiste eso. Si abrimos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20, en el versículo 2 tenemos el primer mandamiento. Dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento nos dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el Señor tiene aquí algo muy importante. Le destina mucho tiempo a explicar cómo no quiere que nos hagamos imagen de ninguna cosa, imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ángeles, lo que imaginemos, porque la gente imagina que hay santos, etcétera, ahí en el cielo, ¿no? Ni abajo en la tierra, ni nada. No nos inclinaremos a ella, versículo 5, ni las honrarás, con lo cual eso de venerar, que es honrar, nos dice claramente la palabra de Dios que no, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando leemos en la palabra de Dios, en Segunda de Reyes, ya había pasado unos siglos desde que ellos estaban en el desierto, y en Segunda de Reyes, capítulo 22, tenemos el caso del rey Josías. El rey Josías le trajeron de muy jovencito la Biblia, la habían encontrado en el templo y se la leyeron. Y él rápidamente dijo: oye, pero si dice bien claro, le ocurrió como a mí, dice bien claro que no podemos adorar imágenes, que no podemos adorar a otros dioses. ¿Cómo puede ser que esté todo el templo plagado de imágenes? Es que esto no puede ser así. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que él se dedicó a quitar, está en el capítulo 23, a quitar todas las barbaridades que tenían dentro del templo. Dentro del mismo templo de Dios tenían todas las barbaridades. Por ejemplo, en el capítulo 4 nos dicen que él ordenó que sacasen del templo todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera, para todo el ejército de los cielos. Para todo el ejército de los cielos. Es que es una barbaridad. En el versículo 5 dice: quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco. Y a todos los ejércitos de los cielos. Los signos del zodíaco es algo de hace miles de años. Yo era de los que decía: yo soy de tal signo, de tal, porque me enseñaron que yo era de tal signo. Mentira, tú no eres de ningún signo. Tú eres de Cristo. Deja que sean de Géminis, de Acuario, de Piscis, deja que sean otras personas, pero tú no. Tú eres de Cristo. Dios aborrece toda esa veneración a los símbolos del zodiaco. Versículo 6 hizo también sacar la imagen de Asera, otra diosa, ¿no? Y la mandó quemar, dice aquí, en el valle de Cedrón, etcétera. Dice en el versículo 7 que las mujeres, final del versículo 7, tejían tiendas para Asera.
Un poco más adelante, versículo 10 dice, así profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Molot. Tremendo, un dios muy venerado, adorado en aquellos tiempos. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al dios Sol, a la entrada del templo de Jehová, etcétera. Un poco más adelante, versículo 13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a mano derecha del monte, la destrucción de los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. Astoret, ídolo abominable de los sidonios. A Quemos, ídolo abominable de Moab. A Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Asera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. De huesos de hombres. Por ejemplo, tenemos el caso, la representación de Baal. Baal era el dios, además, del aborto de aquella época, porque Baal era un dios con forma de becerro. Y fíjate cómo se simboliza a alguien trayendo en sus manos un niño, porque se ponían brasas ardiendo y se ofrecían niños recién nacidos en holocausto. En aquel tiempo teníamos el problema de no había medidas anticonceptivas, de la sobreprocreación, y entonces una forma de abortar o deshacerse de hijos no queridos era ofrecerlos a través de Baal. Esto era una barbaridad. Se exigían sacrificios de niños, eran arrojados vivos ante un gran hoguera, dentro de un horno formado en la tripa de la estatua o en sus manos, ¿no? Y muchas veces esto se hacía para poder satisfacerle, ¿no? Detrás de todo esto había, como les digo, esas prácticas de no querer tener hijos. Entonces se tenía esta excusa, ¿no? Tenemos también hay diferentes diosas a lo largo de la historia. Tenemos a Isis, a Cibeles, a Juno y a Seminaris, ¿no? Como todas estas diosas, su simbología, diosas sentadas, como vamos a ver en el caso de Seminaris, ¿no? Cómo da de amamantar a su hijo. Estamos hablando de diosas del antiguo Egipto, de hace hoy día 5.000 años. ¿No? 3.000 años antes de Jesucristo. Esto no es parte de la cronología histórica. Y como también tenemos aquí, ¿no?, en el caso de la Virgen María, cómo es una evolución de Seminaris con el niño Tamuz, o el caso de Isis con Horus, ¿ok? Isis y Horus, que desde el antiguo Egipto, ¿no?, y Seminaris en Babilonia se adoraban, y que esto después había llegado a la antigua Roma. Y cuando se decreta en el primer siglo después de Jesucristo, se decreta que la Iglesia, de forma política en Roma, lo que se conoce como la implantación en todo el imperio, el pueblo estaba acostumbrado a hacer un turismo religioso e iba a los diferentes centros de culto, llámese Roma, llámese Pompeya, etcétera, a adorar a diferentes dioses. Y cuando se decreta esto, lo que se hace es cambiar ese turismo pagano por un turismo diferente. Se cambian esas imágenes de dioses paganos por imágenes relativas al cristianismo. Entonces, ¿cómo hago yo para que la figura de la diosa mujer, la diosa con un niño? Pues muy sencillo, voy a cambiarla por la Virgen María con el niño Jesús. El niño Jesús, si nosotros leemos la Biblia, no ha tenido ningún poder, ninguna autoridad, porque el Señor Jesucristo, los evangelios nos narran cómo en la edad adulta hizo todo su evangelio y todos sus milagros. Entonces, ¿por qué esas ganas de simbolizar al niño
Jesús. Y vean también cómo en el caso de tanto de Isis como el caso de Seminaris, en ambos casos están dando de amamantar a su niño, a sus niños, Tamuz y Horus respectivamente. Esto también es muy importante porque eso se lleva después a una simbología parecida. Aquí tenemos también diferentes diosas, como decíamos, en Babilonia Seminaris y Tamuz, en Egipto Isis y Horus, en Grecia Afrodita, tenemos también en Éfeso a la diosa de Diana, la diosa de la fertilidad, que también es mencionada en la Biblia, en Venus, que es diosa romana. También tenemos en China la diosa Xingmo, en la Roma antigua a la diosa Fortuna. Ustedes saben que cuando tú le deseas la suerte a alguien, eso es de hace miles de años. Tú le estás deseando que la diosa Fortuna le ayude a esa persona. Mira, desde que yo aprendí eso, nunca he deseado la suerte a nadie. La suerte no existe para mí. Para mí existe que Dios me ayude o que no me ayude. Y yo le deseo a las personas que Dios prospere su camino. Es lo que yo deseo. Tenemos en la India a Devaki Kisa. Tenemos a la derecha a María el Niño Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces esta evolución que vemos aquí, ¿no?, la vemos después como ese paganismo de tantas diosas se lleva después a algunas representaciones. Vean en la izquierda cómo está la Virgen y el niño, ¿no?, en el siglo XVI, una representación en el Louvre de París, dando de amamantar. Pero también resulta que la diosa Hera amamanta al niño Heracles, ¿no?, en el año 360 a.C., con lo cual 4 siglos antes, y es que era típico el tema de la diosa con el niño, ¿ok? Tenemos el caso también de la Virgen lactante en Athos, Grecia, y vean en el caso de abajo a la izquierda, San Bernardo y el Niño Jesús, que maman simultáneamente los pechos de María. Este es un lienzo que está barroco del año 1680 que está en Perú. Entonces ya fíjense, y también qué tal barbaridad, un hombre adulto mamando el pecho de una mujer, ¿no? Bueno, hasta ese tipo de cosas, ¿no? Hay representación, y que hay un simbolismo pues pagano que proviene de la antigüedad. A la derecha tenemos también en las Islas Filipinas otra virgen, ¿okay?, que está amamantando. Entonces esto que tenemos aquí tiene que ser para nosotros de gran claridad. Astarte era una diosa egipcia, ¿no?, que viene pues de hace 5.000 años. Y vean el simbolismo de las estrellas, que después se ha utilizado también para otras diosas y para la Virgen María. El simbolismo de la forma de luna, ¿no?, que es como un barco en el pie, y el simbolismo también del lazo o de que después la serpiente que se ha utilizado. Entonces, estas estrellas, normalmente con 12, pero también hay representaciones con 8, con 16 estrellas, ¿no?, eran típicas, y como eso que durante siglos y milenios se ha estado mutando en diferentes dioses, también ha llegado a la Iglesia Católica. Vean aquí representaciones de la Virgen María con sus estrellas. Vean cómo tenemos también a la izquierda, ¿no?, la forma también de esa luna, en este caso ahora invertida, y la aureola también con las estrellas, ¿no? Después, si continuamos, vemos el culto al dios Sol, el Sol Invictus o dios Helios. Ustedes saben que el día domingo era el día de culto al dios Sol. Por eso el día que se paralizaba, el día de descanso, en inglés se llama Sunday, ¿no?, el día del sol. Y como había, ¿no?, que hemos leído también en Segunda de Reyes, capítulo 23, de cómo había hasta caballos. Vean a la derecha cómo hay caballos arriba
¿no? La parte central y a la derecha, como tenemos caballos que simbolizan los caballos del Rey Sol. Y esto es importante entenderlo, inclusive hasta la Estatua de la Libertad tiene representaciones que provienen de diferentes dioses sol a lo largo de la historia. No es nada nuevo, la idolatría siempre ha existido y ahí está. Y también podemos entender por qué guardamos el día domingo. El día domingo se guarda, ¿no?, internacionalmente, porque esto viene de hace miles de años. No viene de que el Señor Jesucristo resucitó el día domingo. Hay quien se piensa que se guarda el día domingo porque fue así, y no es cierto. Se guarda el día domingo porque era el día que se guardaba en el Imperio Romano, en todos lugares, etc. De hecho, el pueblo de Israel, el pueblo judío, guardaba el día sábado, no el día domingo. Entonces, ese culto es también importante, ¿no? Y bueno, y tenemos ahora barbaridades como esta de aquí. No sé si podemos ampliar, ¿no? Vean, esto es Cocuyo, en Italia, y ahí tienen a su patrón en este pueblo de Cocuyo, que es Santo Domingo, y cómo le ponen serpientes vivas, y cómo ponen a ¿no?, esta estatua, y cómo la adoran, la veneran, la pasean y le guardan culto, la honran haciendo fiestas patronales. Bueno, pues esto es una aberración. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que no debemos hacer. No las honrarás, no las servirás, ¿no? Y como vamos a ver ahora, ¿no?, en el sermón, como hay muchos textos bíblicos que nos refrendan esto que estamos aquí diciendo. ¿Okay? En México tenemos, por ejemplo, el caso de la Santa Muerte de México, como es un esqueleto y como la visten de la misma forma que se viste a la Virgen María o similar. Incluso se le venera, etcétera, y hay negocios que tienen, ¿no? La otra vez tuve ocasión de ir en Madrid a un restaurante mexicano y vi en la puerta la Santa Muerte, y le dije a mi señora, vámonos de aquí, porque se han encomendado a este Dios aquí dentro y yo no puedo ser partícipe de tal aberración, y me fui corriendo de ese sitio a otro lugar a comer. Es muy importante que tengamos en cuenta el significado de eso. El significado de eso es, o de esa adoración, es un ídolo, ¿no? Y cómo las personas que adoran ese ídolo, en vez de adorar a Dios, creen que ese ídolo tiene poder para hacer algo. No tiene poder para nada, en absoluto, para nada. Bueno, visto esto, tenemos que tener claro cómo el Señor desea que nosotros no le busquemos de otra forma. El Señor desea que nosotros estemos en todo momento, ¿no?, cumpliendo con la palabra de Dios. Por eso quiere el Señor que nosotros no estemos adorando imágenes. Quiere el Señor que nosotros no estemos, ¿no?, haciendo cosas que no sean de su agrado. Todo esto, hermanos, es para que entendamos las barbaridades que se hacían en la antigüedad y que se siguen haciendo ahora, ¿ok? Entonces, es muy importante que no seamos ignorantes de estos temas, ¿vale? Entonces, si nos vamos a Deuteronomio capítulo 4, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 en adelante, la palabra de Dios nos explica, nos da una lección maestra de por qué no podemos ser idólatras. ¿Por qué no podemos, ¿no?, participar de esto? ¿Por qué no podemos participar de fiestas idólatras? ¿Por qué no debemos hacerlo? Y en el versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas. El Señor nos está diciendo que nos preocupemos en guardarlas, en que cuidemos nuestras almas. Alguno dirá, pero no pasa nada por ir a la fiesta tal, no pasa nada por ir detrás del San Valentín, o por ir detrás del Santo Domingo, o por ir detrás de Santa Rosa, o por ir detrás del Señor de los Milagros, o el Señor del que sea. Pues sí que pasa, y nos lo explica aquí.
pues ninguna figura visteis el día que Dios habló con vosotros en medio del fuego. Dios. Nadie ha visto a Dios y nunca ha querido presentarse a nadie. En el libro de Éxodo nos cuenta cómo Moisés le pide y le implora, porque dice que hablaba con él cara a cara y le implora verle. Y Dios le responde y le dice: muy bien, me vas a ver, pero vas a ver mis espaldas, porque no hay hombre que me vea y que viva. Por eso tenía miedo después siempre a ver a Dios. Y nadie ha visto a Dios. Y dice que le dijo que se pusiera al lado de una roca y que cuando pasara le iba a tapar y que vio sus espaldas. Dice que la Biblia, la palabra de Dios, dice en el libro de Éxodo que vio las espaldas de Dios. Nadie ha visto a Dios. Y Dios nos explica: ¿por qué yo no me he mostrado? ¿Por qué nunca Dios se ha mostrado a nosotros? ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque no quiere que hagamos después una representación de Él y lo adoremos como hace el resto de la humanidad. ¿Y por qué? Versículo 16 nos lo explica: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. No quiero que me hagáis una imagen, Dios lo aborrece. Efigie de varón o hembra. No puedes hacerte ni de Santo Domingo, ni de la Virgen María, ni de Jesucristo, porque Dios lo aborrece y Dios no puede contradecirse, ¿no? Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Estos señores que cogen la Santa Muerte y lo ponen en su negocio están sirviendo a ese ídolo, no a Dios. En vez de coger, ir a la iglesia, en vez de buscar a Dios, en vez de leer la Biblia, en vez de orar a Dios, están rindiéndolo culto a ese ídolo. Están encomendando su negocio a eso. Y nos dice la palabra del Señor, ¿no?, que no lo hagamos, que no lo sirvamos. Este texto es un poquito largo, ¿vale? En el versículo 23 nos dice: guardaos, nos vuelve a repetir, una y otra vez: no quiero esto, no quiero la idolatría. Y no solo hay este texto, hay muchísimos textos bíblicos que nos muestra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios aborrece la idolatría. Y el pueblo de Israel lo tenía muy claro, y el pueblo judío lo tenía muy claro y lo sigue teniendo claro ahora. Y lo sigue teniendo claro ahora. No se puede hacer imágenes y adorarlas. Y nos dice el versículo 23: guardaos, no os olvidéis el pacto de vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que tu Dios te ha prohibido. Y hay un pacto. Entonces, si nosotros nos vamos de nuevo a Éxodo capítulo 20, en el versículo 5 nos dice cuál es ese pacto. Y mira lo que dice: y que hago misericordia, versículo 6 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Con lo cual, si tú amas a Dios, guarda los mandamientos de Dios, te va a ir todo bien, te va a ir todo bien. Así que tú ve a la iglesia, pero no adores imágenes. Tú escucha la palabra de Dios, haz el bien a los demás, pero no hagas imágenes. Volvemos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 24 dice: porque Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso. Quiere que nosotros le adoremos a Él y de la forma que Él quiere. Y es cierto, cuando Moisés estuvo allí en el desierto, la primera vez que se le apareció en forma de zarza. Una zarza ardiendo estaba ahí que no se consumía. Y Dios le habla. Y después ha tenido numerosas apariciones. Y cuando iba y todos los días hablaba, dice que era una nube de humo y Dios le hablaba en la nube de humo. Nunca lo veía. ¿Podía haberse aparecido Dios ahí a Moisés? No quiso.
para que no os corrompáis, para que no hagáis una imagen mía, después me adoréis, porque somos propensos a eso. Y Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Y Dios es fuego consumidor. Hermanos, Dios es fuego consumidor. Eso nos lo dice también en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 29. Nos dice la palabra de Dios de que nuestro Dios es fuego consumidor. Nos lo dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos lo dice. Amén. Nos lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 29 y también aquí nos lo dice la palabra de Dios. Amén. Un poquito más abajo, en el versículo 28, dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y es cierto, todas esas imágenes no tienen ningún poder. Es simbolismo, no tienen ningún poder. Y hay gente que recorre kilómetros y kilómetros por ir a un determinado lugar o un determinado templo a adorar una determinada imagen que no es más que un trozo de piedra, un trozo de trapo, un trozo de yeso. ¿Vale? Y dice en el versículo 39, dice, aprende pues hoy y reflexiona. Y esa es la llamada de atención que yo, como Pastor Miguel, estoy haciendo en este día. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Dios es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y que no hay otro Dios. ¿Ok? Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay otro Dios. Y dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra, que tu Dios te da para siempre. Amén. Entonces, esto que vemos aquí, hermanos, esto que vemos aquí, se empieza a repetir una y otra vez. Dios les manda esto, y el pueblo se corrompe, y vemos cómo cuando llega Josías, el rey Josías, estamos hablando de 400 años hacia adelante, 300, 400 años hacia adelante, se habían hecho todos los dioses que hemos hecho antes, que sea Moloch, que sea Baal, que sea Sera, que sea Quemos, que sea Tofet, etcétera. Hay toda una batería de dioses, le ofrecían niños, hacían barbaridades y media, barbaridades. Dentro de esto, aquí un poquito más adelante, en el libro de Deuteronomio, nos dice la palabra del Señor cómo debemos guardarnos y no hacer estas costumbres paganas. ¿Ok? Capítulo 11, versículo 16, dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, no se enaltezca, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Dios sobre vosotros. ¿Y qué va a ocurrir? Y cierren los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto. Yo conozco muchas personas que tienen una enfermedad, ¡ay, que me voy a ir aquí!, que pone velitas a su santo, y pues ¿sabes una cosa? Aquí nos dice que se va a encender el furor de Dios. No tienes que hacer eso. No tienes que poner ninguna... Tú órale a Dios, órale a Jesucristo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Nos dice la palabra de Dios, Jesucristo. Órale, y vas a ver cómo Dios te va a sanar y va a escuchar tus oraciones. Pero que tú le reces a una virgen, a un santo, no va a servir absolutamente de nada, pues no tienen poder ninguno. Ellos no son Dios. Y debemos entenderlo. Reflexiona, dice, que reflexionemos. Amén. Y entonces las costumbres paganas siempre han existido. Está a lo largo, ¿no?, del Antiguo Testamento. Un poquito más adelante, Deuteronomio 18, capítulo 18, ¿no? Versículo 9 en adelante, cuando entres en la tierra
que tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Abominaciones. Dios habla de abominaciones. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego. ¿Cómo vas a darle a Baal? ¿Cómo vas a hacer las barbaridades que se hacían? Prostitución idolátrica, se utilizaban los templos para hacer prostitución, hermanos. ¿Cómo vas? Ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Perfecto serás. Y esto, queridos hermanos, tenemos nosotros que tenerlo muy claro, muy claro. Y vamos ahora a Isaías capítulo 44. Y vamos a ver ahora unos textos que nos van a hacer reflexionar. En Isaías capítulo 44, la palabra del Señor, ¿no?, viene a través del profeta y nos habla en el versículo 9 la insensatez de la idolatría. Nos explica también, nos trata de explicar la insensatez, la bobería, la tontada, la ignorancia, ¿no?, que es ser un idólatra. Yo lo era. Yo era bobo, yo era tonto, yo era ignorante, ¿no? Yo lo era. Y yo espero que muchas personas que estén leyendo su Biblia, escuchando esta prédica, reflexionen y entiendan. Reflexionen y entiendan. Con todo el cariño del mundo lo digo. Y dice en el capítulo 44 de Isaías, versículo 9, los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad. Vanidad algo significa algo vano, algo efímero, algo que no sirve para nada. Todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Porque hay verdaderas obras de arte. Verdaderas obras de arte. Es más, muchas de las obras de arte que se han hecho por el mundo adelante son de motivos religiosos. ¿Y por qué eran de motivos religiosos? Porque se pagaba para que, ¿no? Cristo de Miguel Ángel, es increíble la cantidad de gente que va allí a la Basílica de San Pedro en Roma y está ahí arrodillada, rezando, orando al Cristo de Miguel Ángel. Una obra de arte, perfecto, maravilloso. Pero Dios no quiere que tú hagas eso. Dios lo aborrece. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Quien hace esa estatua, quien hace ese ídolo, ese santito o ese diosito, tiene muy claro de que eso es una pantomima, que eso no sirve para nada, que eso es un engaño. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja de ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua, se desmaya. Versículo 13, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Y es cierto, muchas de esas obras son hermosas. Hasta Jesucristo, que nos pintan en todo, ¿no?, es hermoso. Cuando nos dice la palabra de Dios, ¿no?, de que el Señor Jesucristo no tenía una apariencia hermosa, una apariencia normal. Amén. Nos dice aquí, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encima, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia.
De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: ¡oh! Me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Es un trozo de madera que has hecho. ¿Qué Dios va a ser eso? No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Si es un muñeco, es una estatua, ¿cómo van a ver? Versículo 19, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de su tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Claro que es pura mentira. Y yo, hermanos, desde niño he estado adorando imágenes. Así me enseñaron. Y yo lo hacía con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Y tenía mis estampitas de diferentes santos. Que si Santiago, que si Escrivá de Balaguer, que si tal, que si San José de Calasanz, ¿no? Tenía diferentes estampas. ¿Por qué? Porque así me habían enseñado. Pero Dios no le gusta. Dios aborrece la idolatría. Amén. Bueno, esto continúa, ¿no? Vamos al libro de Ezequiel capítulo 23. En el libro de Ezequiel capítulo 23 tenemos también en el versículo 49 nos dice la palabra de Dios: y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor, o Yahvé el Señor. Amén. Nos dice la palabra del Señor aquí, Ezequiel capítulo 23, nos habla bien claro de los pecados. Esto es palabra de Dios a través del profeta Ezequiel: pecados de vuestra idolatría. Amén. Pecados de vuestra idolatría. Bueno, vamos al Salmo 115. Este Salmo 115 nunca se va a leer dentro de la Iglesia Católica ni de denominaciones que apoyen las imágenes. Se llama así: Dios y los ídolos. Amén. Se llama así. Cuando uno lo lee se queda espantado. El Salmo 115 está en todas las Biblias, todas las Biblias, porque yo he tenido ocasión, tengo mi colección de Biblias de diferente tipo, ¿vale? Y de diferentes denominaciones. Tengo como 6, 7, 8 católicas, tengo de diferente, ¿no? Otras 6, 7, 8, ¿no? Que no son católicas, en inglés, en castellano, y me gusta, hermanos, muchas veces un determinado texto, coger una a ver cómo lo dice, otra a ver cómo lo dice, comparar. Y este texto ha sido uno de los que yo siempre he buscado para ver, oye, a ver, ¿qué pasa aquí? Y dicen todas lo mismo. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No
hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Repito este versículo 8. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Bueno, ¿eres semejante a una estatua? Dice la palabra de Dios. Si tú confías en un ídolo, en una imagen semejante. Porque no tienen ningún poder. Ningún poder. Amén. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Versículo 10. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón y bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Va a ser Dios quien te va a bendecir, va a ser Dios quien te va a curar, no la Lourdes, ni la Guadalupe, no, va a ser Dios. Dios. Porque los ídolos no tienen ningún poder, ninguno. Ay, pero yo conozco a una persona que fue para allá y tuvo su milagro. Sí, pero no fue el ídolo. Porque no tienen ningún poder. No tienen ningún poder. Ninguno. El único que tiene poder es Dios. Cristo, toca tú el manto de Jesús, vas a ver si te va a curar como a la mujer que tuvo flujo de sangre. Claro que el manto es que tengas un poquito de fe y esa fe te salve. ¿Quién me tocó? Fui yo. Mujer, tu fe te ha salvado. Y te ha sanado, pero le dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Qué bonito es la palabra de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, hermanos, en el capítulo 17 de Hechos, nos habla de cómo ya en la época de Jesucristo, porque ya había fallecido Jesús y estaba Pablo predicando en Atenas. Y nos dice cómo Atenas era un lugar de una barbaridad idolátrica tremenda. Y entonces en el capítulo 16... capítulo 17, versículo 16, dice la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, se contristaba su espíritu, le dolía, se enardecía porque veía cómo había diferentes templos, diferentes dioses, unos creían en una diosa, otro creía en otra, etc. No, yo creo en Neptuno, yo creo en Júpiter, ¿no? Yo creo en Afrodita, etc. Cada uno, Diana, etc. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, dice la palabra de Dios. Entonces se acerca y le dice: vengo a predicaros de Cristo. Entonces, ¡ay, mira, un Dios nuevo! Dice, vamos a ver, vamos a escuchar, ¿no? Dice el versículo 18, porque parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaban el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y el Señor, el Espíritu Santo, habla a través de Pablo y le dice en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Con lo cual, déjate de que me voy a ir a la iglesia de San Pedro allí en Roma, o me voy a ir a Guadalupe, o me voy a ir donde sea. Muy clara es la palabra de Dios. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Se está refiriendo aquí a las imágenes.
como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nos manda eso al Señor. Y por eso yo le pedí perdón a Dios por haber sido idólatra. Porque Dios lo aborrece, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Levantado de los muertos. Bueno, en 1 Corintios, queridos hermanos, el apóstol Pablo también nos hace una amonestación. Amén. El capítulo 10, versículo 1 nos dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Tú que me estás escuchando aquí sentado, quien me está escuchando a través de YouTube, a través de las redes sociales, el Señor nos está diciendo de que no tenemos excusa. Habrás estado toda tu vida con tu Santiago de Compostela, toda tu vida con... Bueno, pues la palabra de Dios es muy clara. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Amén. Y todos pasaron el mar. Y nos dice en el versículo 7 un poquito: ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como alguno de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos a Dios. Y justo se usan las fiestas del dios o del patrón o de la patrona del pueblo. ¿Se usa para qué? Para comer, beber, jugar, y si se puede fornicar, mejor aún. Para eso se usan las fiestas del pueblo, para el baile, para pasarlo bien. Se ha estado usando hace miles de años y se sigue usando en estos tiempos. Está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, no estamos diciendo nada nuevo. Lo único que nos pide la palabra del Señor, que no seamos ignorantes. ¿Qué va a ocurrir si nosotros somos idólatras? Que siempre vamos a tener a un Dios de lejos. El enemigo le encanta la idolatría. Y no hay cosa mejor, hermanos, que la idolatría religioso-cristiana, porque dice: qué bien, con esto les despisto. Con esto les despisto más aún, y están alejados de Cristo, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Y no hay transformación. No hay transformación. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 21 nos habla claramente la palabra de Dios de lo que va a ocurrir si somos idólatras. Y mira lo que dice en el capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y por qué, hermano? Por una sencilla razón: porque Dios aborrece la idolatría. Es el segundo mandamiento de los 10 mandamientos. Dios aborrece la idolatría. Hay personas que no son adúlteras, que no son ladronas, que no son mentirosas, pero son muy idólatras. Muy idólatras. Muy idólatras. Dios aborrece la idolatría.
Vamos al capítulo 22, ahí al costado, y vamos a leer el versículo 15, y dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Fíjate que está poniendo en el mismo nivel con fornicarios, hechiceros, homicidas, idólatras y todo. Amén. Con lo cual, hermanos, dice que vamos a estar fuera si practicamos estos temas en concreto hoy día que estamos hablando de la idolatría. Amén. Bueno, estos temas que vemos aquí, queridos hermanos, es importantísimo que los conozcamos. Y en el momento que nosotros sacamos de nuestra vida, a mí me llevó a tener que deshacer, romper. Yo las rompí. Imágenes, estatuas, de todo, hermanos, las saqué de mi vida por temor a la palabra de Dios. Si me dice aquí que voy a ir al infierno si yo soy idólatra, lo dice bien claro. No, que nosotros no adoramos, que veneramos. Mira, déjate de bobadas. Discúlpame, déjate de bobadas. La palabra del Señor es muy clara. Nosotros solamente tenemos que servir a un Dios todopoderoso. Nadie ha visto a Dios, nunca. Y Jesucristo, todas las representaciones que hay de Jesucristo son falsas. Lo ponen estilizado, además a lo mejor era gordito el Señor Jesucristo, o con un poquito de pancita, así como tengo yo. Sin embargo, no hay ni una sola representación de Jesucristo en la cual, hermanos, sea real o fiel a como Él era. No la hay. Y por eso, queridos hermanos, tenemos nosotros que tener claro cuál es la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí. Y vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, queridos hermanos. Muy bien.